además de ir dándoos la bienvenida a todos mientras termina de incorporarse algunos asistentes, me gustaría dar la bienvenida en especial a nuestros dos expertos que tenemos esta tarde con nosotros. Es una sesión donde vamos a hablar de hiponatremia y su tratamiento con urea oral en pacientes con insuficiencia cardíaca. La primera parte de la sesión la va a abordar el doctor Avelino Rodríguez, del Servicio de Medicina Interna del Complejo Hospitalario de Vigo y de la Unidad de Pluripatológicos de Hospital de Día. Y la segunda parte de la sesión, donde vamos a tratar y a profundizar en el estudio que ellos han realizado, la va a abordar el doctor Ángel Martínez, endocrino del Hospital Ribera Povisa de Vigo. Un par de comentarios antes de iniciar la sesión. Sabéis que en Zoom tenéis la oportunidad de lanzar vuestras preguntas a los doctores. Entonces, en el botón que tenéis habilitado para las preguntas, intentaremos ir contestándolas a lo largo de la sesión, y aquellas que requieran una mayor explicación, pues al final de la webinar los doctores dedicarán 10 minutos a contestar estas preguntas. Por otro lado, también comentaros que esta sesión, este seminario va a ser interactivo. Entonces, a lo largo de la presentación vais a ver que vamos a lanzar preguntas en vuestra pantalla para que podáis contestarlas, y luego los doctores van a comentar un poco las respuestas, así que os animamos a que participéis todos vosotros, que sepáis que estas respuestas son totalmente es confidencial y anónimo, así que no en ningún momento vamos a saber quién las ha contestado, y es simplemente por hacer la sesión un poco más amena y más interactiva. Por mi parte nada más, damos paso al doctor Avelino Rodríguez para que pueda comenzar con su presentación, y agradeceros de nuevo vuestra colaboración en esta seminar. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Gracias también al Laboratorio Cantabria por esta invitación. Y yo os voy a hablar de lo que tenemos experiencia, ¿no? Vamos a hablar, como han comentado Verónica, del tratamiento de la hiponatremia en pacientes con insuficiencia cardíaca, un problema que tenemos importante, y utilizando este fármaco que, bueno, nosotros os voy a explicar un poquito a lo largo de la charla cuál fue la justificación, porque lo habíamos empezado a utilizar en esta patología que previamente, y bueno, como os demostraré, no hay mucha literatura sobre el tema. Las preguntas las voy a comenzar. Están saliendo, no sé si... Sí, sale. Pues mandamos unas preguntas para que contestéis, que es un poco ver lo que pensáis sobre este tema vosotros, ¿no? La experiencia que tenéis es un poco para centrar lo que vosotros pensáis sobre el tema. Voy a justificar. 14%. Que tenía porcentaje que votar. Aquí tiene, doctor, los resultados de esta primera pregunta. Sí. Bueno, comentamos entonces esta así pregunta a pregunta. Bueno, lo que simplemente es para ver lo que hacéis habitualmente, ¿no? Veo que la restricción de agua y el uso de urea oral, bueno, ya hay un porcentaje de gente, un 20% que la está usando, eso me alegra, ¿no? Yo os voy a hablar sobre el tema y espero que convenza a muchos para utilizar esta terapia, viendo los resultados que hemos tenido nosotros. Las otras, todas las preguntas son ciertas. Entonces, lo único que pretendía era ver la experiencia que teníais o el enfoque que le dais al uso de urea en estos casos, ¿no? Podemos pasar, si queréis, a la segunda.
Bueno, la verdad es que me sorprende mucho las contestaciones de esta segunda pregunta, ¿no? Veo que casi el 50% de vosotros la estáis usando como tratamiento en la hiponatremia, en la insuficiencia cardíaca. Pues nada, yo lo único que la charla os va a servir para confirmar el tema y a los que no, para que conozcáis así un poco nuestra experiencia y pues a lo mejor valoréis el uso del fármaco en alguna situación de estas en alguno de vuestros pacientes. Os voy a intentar explicar a lo largo de la charla en lo que se basa fisiopatológicamente pues el uso de este fármaco en este tipo de patología. Y bueno, cuando queráis, vamos a empezar entonces. Estamos ahora. No pasamos las preguntas ya porque estas son las preguntas. Espera, que antes hay otra. Preguntas a contestar. Me corto así. Bueno, yo voy a plantear la charla intentando responder a una serie de preguntas, ¿no? De cuestiones que tenemos y dudas que tenemos en este tipo de pacientes. La importancia, resaltaremos lo que es la importancia de la insuficiencia cardíaca, por qué los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hiponatremia, la explicación fisiopatológica que nos va a servir de apoyo a la decisión de usar este fármaco en estos pacientes. ¿Qué importancia tiene la hiponatremia? ¿Por qué debemos corregirla en nuestros pacientes? Las consecuencias que puede tener de no corregirla. ¿Qué tratamientos tiene la hiponatremia? Hablaremos un poco del mecanismo de la urea y cómo justificamos el uso de la urea en el tratamiento de la hiponatremia por insuficiencia cardíaca. La importancia de la insuficiencia cardíaca, me comentaron que casi todos sois clínicos, ¿no?, interesados por el tema, entonces entiendo que sois pacientes que lleváis insuficiencia cardíaca, supongo que la mayor parte internistas, cardiólogos y supongo que geriatras. Entonces ya yo creo que sobra un poquito que os explique la importancia que tiene. Vemos que la insuficiencia cardíaca es la tercera causa de muerte cardiovascular en España, después de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular, que es una patología muy prevalente que va aumentando progresivamente a medida que aumenta la edad, se va duplicando con cada década y muchas series nos dan que puede afectar hasta un 10% de sujetos mayores de 70 años, con la perspectiva que tenemos en nuestra sociedad de envejecimiento de la población y la esperanza de vida. Realmente se está transformando en una verdadera epidemia, ¿no? En España hay algunos datos que nos indican que hay hasta 80.000 ingresos por insuficiencia cardíaca al año y que es la principal causa de hospitalización y de altas en los pacientes mayores de 65 años, desde luego, y es la principal causa de alta, la principal etiología de alta en nuestros servicios de medicina interna. ¿Y qué importancia tiene la hiponatremia en la insuficiencia cardíaca? Pues la importancia es que es la alteración hidroelectrolítica más frecuente, puede afectar hasta un 15 o un 25% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, varía un poquito los resultados según las series y según el tipo de pacientes que incluyen en las series, así pacientes con insuficiencias cardíacas más evolucionadas, pacientes más pluripatológicos, pacientes de más edad, vamos a ver que la prevalencia de la hiponatremia es mayor. Y es un marcador, es un factor de mal pronóstico. Estos pacientes que tienen que desarrollan hiponatremia, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y que desarrollan hiponatremia, generalmente son pacientes que tienen mayor comorbilidad, tienen mayor número de reingresos, cuando reingresan se complican más, tienen las estancias hospitalarias más largas
y tienen mayor mortalidad mientras se hospitalizan. Y esto nos lo demuestra pues, este estudio, que es un estudio español, que es una recogida de datos del Servicio Nacional de Salud de los años 2005 al 2011, donde se recoge que se incluyen 500.000 pacientes dados de alta con insuficiencias cardíacas, y vemos como los que tienen hiponatremia tienen una mayor mortalidad, un 17% frente a los que no la tienen, que es de un 11%. Tienen mayor también probabilidad de reingresos, un 22% frente al 17% de aquellos que tienen insuficiencia cardíaca y que no tienen hiponatremia, y también tienen aumento de la mortalidad durante la hospitalización, se multiplica por 1,5 el riesgo de mortalidad. Y no solo en los estudios retrospectivos estos que comentamos, también estudios prospectivos nos lo demuestran, y a nivel internacional también, como este estudio publicado en el Circulation. Y vemos aquí en las gráficas cómo a medida que el sodio es más bajo, cuanto mayor sea la hiponatremia, menor es la supervivencia, tanto a los 60 como a los 14 días. Es decir, que todo nos indica que la hiponatremia es un marcador de mal pronóstico. Pero no solo es un marcador de mal pronóstico, sino que lo que nos condiciona también es un mal pronóstico en el paciente. Nos produce un mal pronóstico porque nos, causa también un empeoramiento de la situación y una aparición de determinadas cosas que nos puede complicar la evolución de los pacientes. Así, en este estudio, que es un estudio de un hospital universitario, de los estudios en urgencias, se estudian las caídas y se ve cómo la hiponatremia pues aumenta el riesgo de caídas, y la hiponatremia en los pacientes de edad avanzada que caen supone un empeoramiento de los resultados. Es decir, los pacientes de edad avanzada que ingresan por caída son el mayor número, es más frecuente en aquellos que tienen hiponatremia que en los que no lo tienen. Pero es que además los que tienen hiponatremia tienen la estancia más prolongada, más riesgo de pasar a cuidados intensivos y también mayor mortalidad. Es decir, es un marcador de mal pronóstico en insuficiencia cardíaca, pero en sí también es un mal pronóstico de evolución de estos pacientes en otras situaciones diferentes a la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué el paciente con insuficiencia cardíaca desarrolla hiponatremia? Desde luego que los diuréticos lo condicionan mucho, ¿no? Pero son sobre todo las alteraciones neurohormonales las que lo van a causar la hiponatremia. Y así el paciente, perdonad que está un poco descolocado, se descolocó esto. Bueno, el paciente que tiene un fallo cardíaco, tiene una disminución del gasto cardíaco, esto condiciona una disminución del llenado arterial y una disminución de la estimulación de los vasoreceptores a nivel arterial. Esto va a producir un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, que produce a nivel renal una disminución del flujo renal, un aumento de la reabsorción de agua y, en cierto grado, también un aumento de la reabsorción de sodio, aunque en menor grado que el aumento de la reabsorción de agua, lo cual va a condicionar hiponatremia. Pero la estimulación del sistema nervioso simpático actúa directamente a nivel del hipotálamo, sobre el centro supraóptico y paraventricular, sobre estos núcleos, y va a producir un aumento de secreción inadecuada de ADH. Esto, junto con otras alteraciones que se producen, ya que esta disminución del llenado arterial produce directamente una estimulación de estos centros y condiciona así, como hemos comentado, la secreción inadecuada de ADH. Como sabéis también, en la situación de fallo cardíaco se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la producción de angiotensina 2, que produce un aumento de la sed
el aumento de la sed estimula directamente también estos núcleos del hipotálamo y se reafirma o se potencia todavía más la secreción inadecuada de ADH. Además, esta estimulación, este aumento de producción de angiotensina 2 con este aumento de la sed hace que el paciente tenga sed y beba más, lo cual algunas de las medidas que tomamos en estos pacientes, que es la restricción de líquidos, sea muy difícil de cumplir, porque el paciente tiene incrementada la sed y difícilmente va a obedecer la restricción de agua, y esto todo condiciona la hiponatremia. Entonces, ¿todo esto a qué nos lleva? Nos lleva a, demostrar que fisiopatológicamente un elemento que juega un papel muy importante en la hiponatremia del paciente con insuficiencia cardíaca e hiponatremia es una secreción inadecuada de ADH. La ADH no se inhibe adecuadamente, se sobreproduce a pesar de que hay un descenso en la osmosis, en la presión osmótica a nivel de la sangre, ¿no? Pero además juega, como hemos comentado, un papel importante los diuréticos, ¿no? Y el riesgo de hiponatremia, digamos que es menor con los diuréticos, con los inhibidores del receptor mineralocorticoide, es decir, con canlaspiro y la eplerenona. Aumenta el riesgo de hiponatremia cuando introducimos diuréticos de ASA, furosemida, torasemida, y aumenta mucho más cuando utilizamos tiazidas. Pero en aquellos pacientes que son resistentes, que hacemos un bloqueo secuencial de la nefrona utilizando diuréticos de ASA y tiazidas, aumentamos muchísimo más también el riesgo de hiponatremia. Habitualmente cuando hacemos el tratamiento de la hiponatremia, generalmente así no solo aplicado en el caso de la insuficiencia cardíaca, sino de forma general, la hiponatremia hipervolémica, que es la situación de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, las terapias que utilizamos, en primer lugar, siempre la restricción hídrica, ¿no? De 800 a 1000 mililitros al día. Esto tiene sus limitaciones de cumplimiento, por lo que hemos comentado anteriormente, el aumento de la sed que nos va a llevar que el paciente no lo cumpla. Hacemos ajuste de tratamiento diurético, y un ajuste de tratamiento diurético es sacar aquellos diuréticos que precisamente nos producen más cantidad de hiponatremia. Es decir, entonces si hacemos ajuste, sacar las tiazidas. Pero resulta que el paciente con insuficiencia cardíaca que tiene hiponatremia es un paciente que tiene una resistencia a los diuréticos. Nosotros hemos aprendido a lo largo de estos últimos años que para vencer esa resistencia a los diuréticos, para vencer la resistencia a los diuréticos de ASA, asociamos tiazida, lo cual potenciamos todavía más la hiponatremia. Es un poquito pues, el pez que se muerde la cola, ¿no? También utilizamos suero hipertónico, que a veces nos da un poquito de repulsa en un paciente que está con una hipervolemia, en fallo cardíaco, el meter más cantidad de líquido, que es como pensamos que es como echar leña al fuego, ¿no? Vamos a empeorarle su situación respiratoria. A veces administramos suero salino hipertónico con altas dosis de furosemida y bueno, en pacientes que con hipernatremia hipervolémica, no dentro de la insuficiencia cardíaca, también la literatura recoge el uso de urea y el uso de baptanes. Si nos centramos, o por resumir un poco el tema, por tomar como referencia terapéutica unas guías, pues tomando las directrices de hiponatremia, tanto las últimas directrices de Estados Unidos como las europeas, en el paciente que tiene una hiponatremia hipervolémica, que es el paciente nuestro de insuficiencia cardíaca, lo que dan como primera línea es el uso de fluidos, restricción de fluidos. Los americanos nos indican el uso de baptanes, mientras que las guías europeas hacen recomendaciones en contra de los baptanes por el riesgo de hepatotoxicidad, sobre todo utilizadas hacia largo plazo, y hacen las guías estas una recomendación en contra. Cuando valoramos el paciente con la hiponatremia dentro del SIADH,
vemos que también las indicaciones terapéuticas son parecidas. En primera línea, restricción de líquidos, tanto una guía como otra. Las guías estadounidenses nos utilizan la urea, los baptanes y la demeclociclina, y las guías europeas sí que nos hablan del uso de la urea, el uso de diuréticos de asa asociados a sodio oral, y hacen recomendaciones en contra de los baptanes. Teniendo en cuenta todo esto, teniendo en cuenta el mecanismo fisiopatológico que se produce en nuestros pacientes, nosotros un poco empezamos el uso de urea oral en este contexto, ¿no? Teniendo en cuenta la fisiopatología y la situación fisiopatológica de la hiponatremia en estos pacientes. Después los resultados de nuestros estudios os lo comentará mi compañero Ángel. ¿Y cómo actúa la urea una vez que la damos, ¿no? ¿Por qué mecanismo eleva el sodio? Bueno, una vez que administramos la urea oral, se absorbe a nivel intestinal, pasa a la sangre y se filtra a través del glomérulo. Llega a nivel del tubo contorneado proximal. A ese nivel, a nivel de ya en la médula renal, hay una gran permeabilidad para la urea. Entonces la urea sale hacia el intersticio. Entonces el agua sale detrás de la urea, ¿no? Y al salir el agua, al salir la urea, arrastra también, porque se crea un aumento de la concentración de sodio y también va el sodio hacia el intersticio. Es decir, se produce una reabsorción del sodio que pasa de la luz de la nefrona hacia el intersticio. Continúa esto a través del asa de Henle, pero ahí hay unos transportadores activos de la urea, que lo que hacen es meter la urea desde el intersticio hacia el interior. Y entonces aumenta mucho en el interior de la nefrona la concentración de la urea, como vemos aquí en el esquema. Entonces, continúa a través de la nefrona con una concentración muy alta. En esta zona, una vez que ya estamos en la zona de la asa ascendente de Henle, en el tubo contorneado distal, ahí es todo muy impermeable a la urea, ya no sale hacia afuera, por eso se concentra tanto. Y llegamos a un punto de la nefrona, lo que está encuadrado con puntos verdes, ahí hay una gran permeabilidad al agua. Como hay una concentración muy alta de urea en el interior de la nefrona, se produce un pase de agua desde el intersticio al interior de la nefrona y se produce una diuresis osmótica. La urea arrastra el agua. Entonces, lo que vemos es que la urea produce, por un lado, la reabsorción del sodio en la primera parte que hemos comentado, ¿no? Y por otro lado, se produce una eliminación de una diuresis osmótica. Y este es el mecanismo por lo que aumenta el sodio y al mismo tiempo produce un aumento de la diuresis, como se comentará más adelante en los ejemplos que os vamos, en los casos y en los estudios que os vamos a presentar. Entonces, ¿cómo justificamos o por qué justificamos nosotros el uso de la urea en el tratamiento de la hiponatremia en estos pacientes? En relación con la hiponatremia en la literatura, en el SIADH, pues está pues muy asentado ya desde hace muchos años. Cuando haces una búsqueda en PubMed, pues en esta, por ejemplo, que metí recientemente, pues esto, urea e hiponatremia, vemos que salen 636 resultados. Es decir, que la urea ya desde 1980 que se empezó a usar, se usa bastante, bueno, de forma sistemática en el tratamiento del SIADH. Es cierto que no hay estudios de casos controles y grandes series. La mayor parte de los estudios que se presentan son pequeños números, son observacionales, descripción de casos, y es lo que suele haber, lo que hay cuando haces esta búsqueda en la literatura. Pero si encima restringes más la búsqueda y metes pues la hiponatremia, el tratamiento con urea en la hiponatremia, en el fallo cardíaco, esto sí que ya lo que sale no es nada. Nos salen solo dos artículos. Uno del 2005, que es un
la descripción de un caso publicado en Bélgica en las actas clínicas belgas y el estudio que hemos publicado nosotros recientemente de 35 casos que después os va a comentar mi compañero. Entonces, nos justificamos el uso de la urea en estos pacientes por tener fisiopatológicamente una secreción inadecuada de H, pero además las guías europeas y americanas también indican el uso de la urea en el SIADH. Y esto fue lo que nos llevó a plantearnos el uso de este fármaco en esta situación clínica. Bueno, aquí os pongo un esquema un poco de cómo se podría usar en el SIADH el uso de la urea, cómo la podemos usar. Haciendo la concentración en sodio en orina, se le suma la del potasio en orina partido por la concentración en plasma. Si eso da menor de 1 y además es menor de 500 la osmolaridad de la orina, bueno, si se dan estas dos situaciones, el paciente suele responder a la restricción oral, podemos probarla en primer lugar. Generalmente cuando es mayor de 1 el cociente, la respuesta va a ser pobre. Y ya nos vamos a ver obligados a usar urea, que cuando la osmolaridad de la orina es menor de 500 podemos empezar por un sobre y si es mayor de 500 probablemente tengamos que empezar con 2 porque si no la respuesta no va a ser adecuada. Esto es un poco un esquema terapéutico que os puede servir de guía. Y bueno, para acabar únicamente comentar que los efectos secundarios de la urea son muy pocos, ¿no? El abandono del tratamiento por mal sabor está publicado sobre todo en revisiones antiguas, ¿no? Esta que os señalo aquí, hasta un 15%, son publicaciones del 2014, donde todavía no estaban introducidas las formas saborizadas, estas con sabor a cítrico que son más actuales. Creo que eso se introdujo en América en el 2016 y esta publicación del 2018 donde utilizan urea, es una pequeña serie de varios casos de secreción inadecuada de H y ven que cuando con estas fórmulas saborizadas el riesgo de abandono, la posibilidad de abandono es mucho menor, es de 1,7%. Además, hay que destacar que es muy rara la hipercorrección del sodio utilizando urea. Nosotros no tuvimos ningún caso, en la literatura apenas se recogen y hay estudios hechos con animales donde se compara haciendo hipercorrección, usando urea, usando sodio, usando soluciones salinas hipertónicas y usando tolvaptanes, pues vemos que con estos dos últimos fármacos, con el sodio hipertónico y con los tolvaptanes, es frecuente que aparezca la hipercorrección, que es una cosa que nos da muchísimo miedo. Con la urea es muy, muy raro y además cuando aparece hipercorrección con la urea es muy raro que aparezca un síndrome de desmielinización osmótica. Nosotros, bueno, os comentaremos nuestra experiencia y que antes empezábamos a usarlos también con mucho cuidado, de forma hospitalaria. Después ya vimos lo bueno, los efectos positivos y el poco riesgo que había y ahora la estamos usando también de forma ambulatoria, digamos, relajando un poco las medidas de cuidado porque ya vimos que era un fármaco muy seguro. Y por mi parte únicamente concluir que los pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan hiponatremia tienen mayor riesgo de complicaciones y mal pronóstico, por lo cual debemos corregir dicha alteración. Estos pacientes tienen una excesiva activación del eje neurohormonal que condiciona una secreción inadecuada de H como principal factor de su hiponatremia. La urea oral es un tratamiento ya aprobado, seguro y bien tolerado en pacientes con secreción inadecuada de H y proponemos el uso de la urea oral en pacientes con insuficiencia cardíaca hiponatremia como una opción terapéutica de bajo coste para intentar mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes. Así lo estoy bien, ¿no? Hola, buenas tardes. Soy Ángel Martínez
Os voy a presentar primeramente el estudio que realizamos aquí en el Hospital de Vigo y luego os comento un caso práctico, real, para que veáis cómo manejamos la urea. Por cierto, que Galicia es una comunidad autónoma donde prácticamente solo utilizamos urea para el tratamiento de la hiponatremia. Bueno, primero deciros que el estudio que realizamos era observacional y retrospectivo, que el objetivo era valorar la eficacia y la seguridad de la urea en normalizar el sodio, que considerábamos como objetivo alcanzar un nivel de sodio de 135 más menos 3, que la población de estudio pues eran pacientes con hiponatremia e insuficiencia cardíaca, tanto hospitalizados como ambulatorios, del Hospital de Vigo y unos pocos del Hospital de Lugo. El periodo de recogida de datos fue desde enero de 2013 hasta mayo de 2018. Por supuesto que el criterio de inclusión era pacientes con insuficiencia cardíaca e hiponatremia definida como un sodio menor de 135 y los criterios de exclusión, pues todas las hiponatremias de etiología distinta a la insuficiencia cardíaca, la hepatopatía grave, especialmente pacientes con hepatopatía de Child-C, y la enfermedad renal grave, definida como un filtrado menor de 30. Bueno, la recogida de datos se hizo por revisión de historia clínica electrónica de Galicia, que es el IANUS. Se realizó un análisis estadístico utilizando el SPSS y cumplimos todos los aspectos éticos y legales y fue aprobado por el Comité de Ética de Galicia. Las características de la muestra: hay un predominio del sexo femenino, la edad media era muy elevada, 80 años, la mayoría de los pacientes estaban hospitalizados, un 74%, pero no hay un desdeñable 26% de pacientes ambulatorios. En cuanto a la etiología de la cardiopatía, la mayoría era hipertensiva, casi 50%, seguida de la isquemia y la menos frecuente era dilatada, un 20%. En cuanto a la FEBI, la mayoría tenían FEBI conservada, un 54,3%, intermedia tenía un 17% y deprimida un 28,6%. En cuanto a la función renal, tenía función renal más del 50% de los pacientes y enfermedad renal crónica grado 3, pues un 45%. No había pacientes con filtrados menores. En cuanto a la clase funcional NIJA, la mayoría estaban en un nivel de clase funcional 2 y 3, aunque un 4% aunque un 11% estaban en clase 4. En cuanto a las características de los tratamientos que reciben, bueno, los pacientes tenían insuficiencias cardíacas muy avanzadas y esto se demuestra que los niveles de NT-proBNP y de BNP eran muy elevados. Un 57% de los pacientes tenían fibrilación auricular e hipertensión pulmonar. Y en cuanto al tratamiento, pues muy parecido a todas las series publicadas de insuficiencia cardíaca. Todos estaban con diuréticos de ASA, los ambulatorios con tratamiento oral, con una dosis media de 80 miligramos, y los ingresados generalmente con tratamiento endovenoso y una dosis media de 60, es decir, dosis altas. Tiacidas el 17,6%, espirulatonal 48,6% y EKA 2 un 51%, más o menos 20 con IECA, 20 con ARA2, metabloqueantes el 80% y ningún paciente estaba con agentes inotrópicos positivos, ni con sacubitrilo, ni con ISLGT2, porque cuando se realizó el estudio estos medicamentos todavía no estaban aprobados para la insuficiencia cardíaca. Bueno, deciros que inicialmente iniciamos el tratamiento con urea con 15 gramos cada 24 horas, que viene siendo un sobre. Posteriormente, a veces incrementamos la dosis progresivamente de urea hasta alcanzar unos niveles normales de sodio. La dosis media de urea que empleamos en nuestro estudio fue 22,5 gramos, es decir, entre un sobre o 2 sobres al día, que equivale a 15 y 30 gramos respectivamente. El tiempo hasta normalizarse los niveles de sodio fue de 4 días más o menos 3. Y bueno, deciros que todos los pacientes recibieron el tratamiento estándar de una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. A la hora de valorar la eficacia, pues vimos que el tratamiento con urea no produjo ningún cambio en la glucosa. Sí que se producen cambios en la urea, lógicamente, se incrementa un 40%.
y este cambio, por supuesto, es significativo, pero este incremento de la urea plasmática es asintomático en prácticamente el 99% de los pacientes. En cuanto a la creatinina y la tasa de filtrado glomerular, vimos una tendencia a la cierta mejoría, pero no salió estadísticamente significativo. Sí que se producen cambios significativos en el sodio, ya desde las 24 horas hasta las 48 y hasta el momento de la normalización. Y como os dije que era una media de 4 días. En cuanto al potasio, sí que vimos un descenso del potasio significativo, pero esto creemos que se debe a las altas dosis de diuréticos de ASA que se empleaban en estos pacientes. La osmolaridad plasmática, lógicamente, aumenta. Al aumentar la natremia, al aumentar la uremia, aumenta la osmolaridad. Y en cuanto a la diuresis, sí que observamos que casi se duplica y este cambio es estadísticamente significativo. No hubo cambios en la tensión arterial sistólica media, ni en la tensión arterial diastólica media, ni en la frecuencia cardíaca. Entonces, concretamente en la natremia, podemos decir que alcanzaron el objetivo de normalización, que era 135 más menos 3 mini equivalentes, el 82,5% de los pacientes. Y cifras normales, considerando valores por encima de 135, el 71,32%. Solo un 17% no alcanzó el objetivo de normalización, es decir, se quedaron con natremias menores de 132. Y los días en conseguir la normalización fue 4 días. Como vemos, la urea produce un aumento continuo, pero lento y sosegado, es decir, y en nuestro estudio no hubo ningún caso de sobrecorrección. En cuanto a la diuresis, ya en las primeras 24 horas se produce un aumento del 72%, alcanza el pico a las 48 horas en el que casi se duplica y luego ya entra en una fase de meseta. Es decir, y este incremento de la diuresis pues, ayuda mucho a mejorar los síntomas congestivos de la insuficiencia cardíaca. Bueno, ahora os quiero hacer una pregunta. Porque ellos pueden ver la pregunta, porque a mí no me sale. Vale. La pregunta es, ¿por qué la urea produce un aumento de diuresis y contribuye a mejorar la clase funcional de los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Qué opción os parece la más correcta? Vale, muy bien. Veo que la mayoría de vosotros habéis prestado atención a la charla de Avelino. Bueno, la urea es un diurético osmótico, es un osmolactivo por efecto de arrastre de agua, pues aumenta la eliminación de agua libre de solutos. Vale. ¿Cómo puedo darle para continuar? Así. Cierra aquí. Vale. 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 En cuanto a los efectos adversos, me salió, esto puedo cerrarlo lo cierro. En cuanto a los efectos adversos, hubo hipotensión definida como tensión arterial sistólica menor de 100 en un 14,3% de los pacientes. Vale, disculpar que le di a pausa sin querer. Estos son los datos de seguridad. Un 14,3% de los pacientes presentó hipotensión, definida como una tensión arterial sistólica menor de 100. Pero deciros que en todos los casos la hipotensión fue asintomática y recordar que los pacientes estaban con altas dosis de diuréticos. Así como datos anecdóticos, tuvimos un caso de encefalopatía urémica leve. Era un paciente con un filtrado cercano a 30,
que ya parecía de uremias muy elevadas, de más de 100, antes del tratamiento con urea, y que al añadir urea e incrementarse un 40% las cifras de uremia, pues empezó a presentar un poco de asterixis, pero que se corrigió rápidamente, en menos de 48 horas tras la suspensión de la urea. Y un paciente rechazó el tratamiento con urea refiriendo mala palatabilidad. Lo importante, no hubo ningún caso de sobrecorrección, ni de síncope, ni de distensión abdominal, diarrea, náuseas, vómitos o liguria, que son todos los efectos secundarios que vienen en la ficha técnica de la urea oral. En cuanto a la mortalidad a los 30 días fue del 14,3% y no se incrementó a los 60 días. La principal causa de mortalidad fue la insuficiencia cardíaca refractaria, en el 80% de los casos, y en un 20% de los casos, que solo fue uno, pues de causa infecciosa. Y cifras similares de mortalidad han sido comunicadas en otras series de pacientes con hiponatremia e insuficiencia cardíaca. Como os he dicho, es un marcador de mal pronóstico. Entonces, como conclusiones del estudio, pues claro, el tratamiento con urea en pacientes con hiponatremia e insuficiencia cardíaca de forma independiente a la FEBI y tanto en pacientes ingresados como ambulatorios, pues es eficaz en normalizar el sodio y lo hace en 4 días, e incrementar la diuresis, que lo hace en 48-72 horas de forma significativa. Resaltar que es un tratamiento seguro y bien tolerado, que no produce empeoramiento de la función renal ni otros efectos adversos relevantes y por tanto que es una muy buena opción terapéutica y de bajo coste, que puede mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes. Ahora os voy a presentar el caso clínico. Se trata de una mujer de 76 años de edad que acudió al servicio de urgencias de nuestro centro, derivado por su médico de cabecera por deterioro del estado general y náuseas. La paciente no presentaba alergias, era parcialmente dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, tenía un deterioro cognitivo moderado, una insuficiencia renal crónica, un síndrome mielodisplásico tipo trombocitosis esencial, anemia ferropénica, hiperuricemia, y como factores de riesgo cardiovascular tenía una hipertensión de larga evolución y una dislipemia. En cuanto a la historia cardiológica, tenía una fibrilación auricular permanente anticoagulada con acenocumarol, era portadora de marcapasos por una FA bloqueada, tenía una cardiopatía isquémica con enfermedad de 3 vasos y una clase funcional NIJA de 3. En el ecocardiograma tenía una FEBI intermedia del 45%, presentaba una insuficiencia tricuspidia severa, con una dilatación severa del ventrículo izquierdo y tenía datos de hipertensión portal. Es decir, que una paciente con una insuficiencia cardíaca evolucionada. En el último año había asistido a urgencias por insuficiencia cardíaca en 4 ocasiones y había tenido 4 ingresos por insuficiencia cardíaca. El tratamiento domiciliario de la paciente era, además de la actividad física diaria y la dieta hiposódica, pues era furosemida a dosis elevadas de 120 miligramos, un betabloqueante, el miribolol, un ARA2, que era el losartán, y una estatina, que era la pravastatina. Además de eso tomaba sintrón, hidroxicarbamida para la trombocitosis esencial, pantoprazol, nitroglicerina 5 miligramos, alprazolam, memantina y alopurinol. Bueno, el motivo de acudir a urgencias era por presentar un aumento de su disnea habitual hasta hacerse de mínimos esfuerzos, presentar disminución de la diuresis y un aumento muy marcado del perímetro de los miembros inferiores, lo cual se acompañaba de náuseas y un gran deterioro del estado general. La paciente negaba transfusiones dietéticas y medicamentosas, no presentaba fiebre, ni tos, ni expectoración, ni ninguna otra clínica infecciosa por ningún aparato. En la exploración estaba consciente y orientada, tenía un aceptable estado general, estaba levemente deshidratada, tenía una tensión justa de 105/69, una frecuencia cardíaca de 62, saturaba el 92% y estaba febril. No presentaba ingurgitación venosa yugular, la auscultación cardíaca era rítmica sin soplos, la auscultación pulmonar era sugestiva de insuficiencia cardíaca descompensada, con crepitantes en la base izquierda y roncus en ambos campos pulmonares. La exploración abdominal era normal, no presentaba reflujo
hepatoyugular y en las piernas tenía edemas con fobia hasta las rodillas, sin signos de insuficiencia venosa crónica ni TVP. En la bioquímica destacaba una insuficiencia renal crónica reagudizada, con importante empeoramiento del filtrado glomerular, una hiponatremia moderada, casi grave, de 122, una hiperpotasemia leve de 6,25, en el hemograma una leucocitosis con desviación a izquierda, en la gasometría arterial una insuficiencia respiratoria aguda parcial y en la coagulación una leve sobredosificación con alfenocumarol. En el electro había un ritmo de marcapasos a 65 latidos por minuto, ondas T picudas características de la hiperpotasemia y la radiografía de tórax que os presento aquí, como ves, sugestiva de insuficiencia cardíaca, con un gran aumento de la taquicardia pericárdica y derrame pleural bilateral. Entonces, los diagnósticos eran insuficiencia cardíaca estadio C descompensada, insuficiencia respiratoria aguda parcial, hiponatremia secundaria, insuficiencia cardíaca, hiperpotasemia en relación a ARA2 y insuficiencia renal crónica reagudizada, anemia multifactorial y sobredosificación con acenocumarol. Se decide ingreso para estabilización, ajuste y optimización del tratamiento. Se le puso inicialmente una restricción hídrica de 1 litro al día, oxigenoterapia, furosemida endovenosa dosis de 60 miligramos al día. Se le hizo un control de balance hídrico, se le añadió resincalcio para intentar corregir la hiperpotasemia y por este mismo motivo también se suspendió los losartán. La evolución fue que a pesar de estas medidas no se consiguió mejorar las cifras de sodio y a pesar de usar dosis elevadas de diuréticos, la paciente permanecía con balances positivos, persistía la necesidad con necesidad de grandes aportes de oxígeno y tenía edemas muy importantes en rodillas, manos y pared abdominal. Dada la persistencia de hiponatremia y a pesar de las medidas tomadas, pues decidimos la utilización de urea solicitando el permiso al paciente que nos lo concedió. Aunque la dosis de urea se suele iniciar con 15 gramos cada 24, en esta paciente decidimos iniciar 15 gramos cada 12 horas, dada la profundidad de la hiponatremia. Si vemos la evolución del parámetro del sodio, vemos que desde el inicio de la urea se produce un aumento lento y progresivo de la anatremia y que la normalización en esta paciente se consigue entre el quinto y sexto día. En cuanto a la diuresis, a las 24 horas del inicio de la urea ya se produce un incremento de la diuresis. En esta paciente se alcanza el pico al tercer día y posteriormente se entra en una fase de meseta. Y esto contribuyó a mejorar los síntomas congestivos de la paciente. En cuanto a la función renal, desde el inicio de la urea se ve un descenso progresivo de las cifras de creatinina y, por tanto, una mejoría progresiva del filtrado glomerular. En cuanto a la urea sérica, por supuesto, desde el inicio de la urea se incrementan los niveles de urea plasmática. Hemos estimado de media que este incremento es un 40%, pero en el 99% de los pacientes el incremento de la urea plasmática es asintomático. En cuanto a la evolución, pues la tensión arterial se mantuvo dentro de un rango normal, la paciente no presenta hipotensión. Una gran mejoría de la clase funcional hasta que se pudo retirar el oxígeno. Y el potasio se normalizó al segundo día con las medidas antipotasio y la función renal pues, mejoró progresivamente hasta alcanzar el filtrado basal. Efectos adversos, esta paciente no presentó ninguno y el tratamiento fue totalmente bien tolerado. Entonces, Lorea, os resalta una pregunta. No saltó. Es la anterior, ¿no? Es esta, vale. La pregunta es, ¿la urea es un fármaco seguro en la mayoría de los pacientes? ¿Solo debe ser evitada o usada con precaución en pacientes con hepatopatía grave o insuficiencia renal grave? La pregunta, ¿por qué creéis que es esto?
Bueno, felicitaros porque la mayoría habéis acertado, las dos son correctas. Sí que es un fármaco que produce un aumento lento, progresivo y sosegado de la anatremia y en el que la sobrecorrección es excepcional. Y sí que es cierto que produce un aumento de las cifras de uremia plasmática, pero que esto es asintomático en el 99% de los pacientes. Sí que es cierto que hay que tener cierta precaución, usar dosis más bajas o incrementar más lentamente en pacientes con antecedentes de encefalopatía hepática o con una insuficiencia renal muy grave, como la que tenía nuestra paciente, porque sí que pueden presentar signos de encefalopatía urémica. Solo tuvimos un caso, bueno, que es excepcional, pero bueno, hay que tener precaución. Seguimiento ambulatorio, bueno, tras estabilizar el episodio de insuficiencia cardíaca y una vez corregidas las alteraciones analíticas, dimos a la paciente de alta con urea 15 gramos cada 24 horas y optimizamos todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, tanto diuréticos de asa como betabloqueantes, como IECASARA2, espirulatona, sacubitrilo, dapagliflozina. Y en el primer mes tras el alta la paciente seguía manteniendo unas cifras normales de sodio de 139, por lo que ya redujimos la urea a 15 gramos cada 48 horas, es decir, días alternos. A los 3 meses le hicimos un nuevo control y la paciente seguía presentando anatremias normales, por lo que suspendimos la urea. Y en los siguientes controles la paciente siguió presentando anatremias normales. Entonces, ¿no salió la pregunta? Bueno, la pregunta es, ¿por qué la urea es el... no. Sí, es esta, sí. ¿Por qué la urea es el tratamiento de elección para el paciente ambulatorio con hiponatremia y insuficiencia cardíaca cuando fracasa la restricción hídrica? Vale, muy bien, habéis acertado todos. Sí que es cierto que los batanes deben iniciarse en el hospital y requieren una monitorización estricta porque sí que presentan un riesgo importante de sobrecorrección. En el caso de la urea no es necesario, por lo que se puede utilizar de forma ambulatoria con toda la tranquilidad. Bueno. Ya es el final, no sale. Ah, no, esta es una pregunta. En pacientes con hiponatremia tras la fase aguda de la insuficiencia cardíaca, la urea puede ser suspendida de forma progresiva y lenta en corto y medio plazo en la mayoría de los pacientes. ¿Cuál crees que es el motivo? Esta pregunta es un poco a pillar, pero bueno. Vale, pues si habéis acertado la inmensa mayoría, al optimizar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se restablece el equilibrio del sistema adrenérgico y del sistema renina-angiotensina-aldosterona y eso hace que mejore la insuficiencia cardíaca y por tanto mejore el agente etiológico de la hiponatremia, esta enfermedad que es la hipersecreción de hormona antidiurética. Y es una de las grandes ventajas de la urea, es decir, que no es un tratamiento crónico, es decir, que en la mayoría de los casos, en un corto o medio plazo, se puede suspender sin problema. Me deja seguir avanzando. No sé si puse pausa. Ahora, vale.
Pues, en resumen, la corrección de la hiponatremia es lenta y progresiva, no hay riesgo de sobrecorrección, lo que no debe daros ningún miedo cuando pongáis urea, porque la sobrecorrección es totalmente excepcional. Nosotros no hemos tenido ningún caso. El paciente, el medicamento tiene una muy buena tolerancia. A pesar de que se produce un aumento de la uremia plasmática, la función renal se mantiene estable e incluso suele mejorar. Algo muy importante es que produce un gran aumento de la diuresis, llega casi a doblarse. En esta paciente incluso hubo una hiperrespuesta, la diuresis aumentó hasta 10 veces. Y esto contribuye mucho a mejorar los síntomas congestivos de la IC. Es decir, no solo estamos corrigiendo el sodio, sino que le estamos ayudando a mejorar el episodio de insuficiencia cardíaca. Y como os dije antes, sí, al optimizar el tratamiento de la IC, en la mayoría de los casos se puede suspender de forma ambulatoria la urea de forma progresiva y segura, en un corto o medio plazo. Aunque en algunos casos sí que es cierto que hay que mantener dosis bajas de urea de forma crónica, pero es algo excepcional. Vale, entonces, como conclusión, deciros que la urea oral es un tratamiento eficaz, seguro, en pacientes con insuficiencia cardíaca y hiponatremia que no responden a las medidas convencionales. Por ejemplo, en el estudio Hiponatremia Registry se vio que la mayoría de los pacientes con hiponatremia tratados con restricción hídrica permanecían en hiponatremia. Es decir, que la restricción hídrica se queda corta, que tenemos que hacer algo más por estos pacientes. Y la urea es para nosotros la mejor opción. Muchas gracias por vuestra atención y estamos abiertos a todas las preguntas que nos queráis hacer. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por las presentaciones, doctores. Tenemos aquí algunas preguntas muy interesantes que voy a ir lanzando para que puedan contestar a nuestros espectadores. La primera de ellas nos preguntan cuál sería la pauta indicada en estos pacientes al alta. Vamos a ver. Todo depende de lo que hayas usado en el momento que está ingresado, ¿no? Como comentaba antes Ángel, a medida que el paciente se va compensando, la necesidad de urea es menor. Hay que probar, es un tema de probar. Si ves que se ha corregido de todo al cuarto día, pues a lo mejor puedes ya intentar suspenderla y no necesitas mantenerla al alta. Otros pacientes que ves que todavía están muy justos, que a lo mejor al suspenderla la urea recurre la hiponatremia, le mandas de alta con un sobre. Es raro mandarlo con más de un sobre al día. Incluso algunos puedes mandarlo con menos, según es todo en función de la respuesta. Y después decir que en el seguimiento, que lógicamente a estos pacientes nos vas a tener que seguir para ir haciendo ajuste, vas espaciando cada vez más, vas reduciendo cada vez más a lo largo del tiempo. A medida que se van controlando mejor todos los mecanismos que se descompensaron fisiopatológicamente, pues vas viendo que se reduce cada vez más las necesidades de urea. Yo tengo pacientes a lo mejor que están cada 2 días, un sobre cada 2 días, un sobre cada 3 días, y al cabo de a lo mejor el siguiente control ya se lo suspendes de todo. Es un poquito, va a variar, es variable de unos pacientes a otros. Muy bien. Al hilo de esta pregunta también nos comentaban que se podría considerar la urea como una opción segura de tratamiento indefinido en pacientes que no terminan de controlarse. Por supuesto que sí, es decir, por ejemplo, en el CDH se ponen anticonvulsionantes, por ejemplo, carbamazepina, LSI-carbamazepina o sacaramazepina. Esos pacientes, esos tratamientos no se le pueden suspender y la mejor opción terapéutica es mantenerlos con urea de manera crónica. Es decir, es un tratamiento seguro, bien tolerado y no hay efectos perjudiciales a largo plazo. Es decir, es totalmente seguro. Y en pacientes con insuficiencia cardíaca, yo también tengo pacientes tratados a largo plazo, yo recuerdo uno de más de 1 año, 2 años. Cada vez que intentaba la retirada no era posible, había que volver a ponerla.
y aguantó. Eran pacientes con insuficiencias cardíacas muy evolucionados, muy complicados. Y yo creo que uno recordó 2 o 3 años lo tuve con urea a bajas dosis. Y cada vez que intentaba recurría a la hiponatremia y el paciente permaneció ese tiempo sin ningún problema. Y otros ahora que tengo menos tiempo, pero puede ser muy largo el tratamiento si es necesario, con toda seguridad. Muy bien. Nos pregunta otro asistente si sería compatible el uso de urea en pacientes con hiponatremia tratados con tiazidas sin necesidad de retirar las tiazidas para revertir la hiponatremia. En la hiponatremia por tiazidas solemos suspender la tiazida y sustituirla por cualquier otro fármaco antihipertensivo que no cause hiponatremia, como doxazosina, calcio antagonista, SIECA, SARA2, pero sí que se podría, no tengo experiencia, pero sí que se podría utilizar para prevenir la hiponatremia por tiazidas si no pudiéramos suspendérselo. Realmente, supongo la persona que lo ha comentado, es que está necesitando la tiazida para potenciar la diuresis. Supongo que será un paciente que tiene una resistencia a diuréticos, ¿no? Que ya has utilizado, ya estás haciendo el bloqueo secuencial, ¿no? En este momento, como decía Ángel, lo puedes mantener perfectamente y corregir la hiponatremia con el uso de urea. Pero es que además, esa resistencia que tienes diurética al diurético, la vas a vencer en parte con el uso de la urea y su capacidad que tiene de diuresis osmótica. Entonces puede ser que si lo necesitas la mantengas, pero en muchos casos puede ser que el efecto diurético que te cause la urea ya te venza la resistencia por la que estás usando la tiazida. Pero si tienes que usarla, no hay ningún problema. A lo mejor te obligan a usarla un poco más, pero vas a tener una gran ventaja cuando introduzcas la urea en ese paciente. Vas a tener un elemento para vencer la resistencia y a lo mejor ya puedes reducir la dosis de tiazida. Voy a puntualizar algo, y es que en nuestro estudio un 17% de los pacientes estaban con tiazidas, no se les suspendió y en el 85% se normalizó la anatremia. Es decir, que se puede utilizar la urea con tiazidas sin ningún tipo de problema. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también si la farmacia hospitalaria os dijera que la urea oral no tiene indicación en hiponatremia hipervolémica por insuficiencia cardíaca, ¿cómo justificaríais su uso? En nuestro hospital ponemos hiponatremia hipervolémica por insuficiencia cardíaca y nos la aprueban. Eso es cuestión de hablar con los responsables de la farmacia hospitalaria, es decir, con la jefa de servicio o con las personas que se encargan de dispensarlo y decirle, mira, hay experiencia en otros hospitales, sobre todo en Galicia, que lo están utilizando con mucho éxito y no va a haber ningún tipo de problema. Porque lo que sí que hay evidencia es en contra de usar los baptanes de manera ambulatoria. Es decir, produce hepatotoxicidad a los 3 meses, hay mucho riesgo de sobrecorrección, es decir, en las guías europeas son claras, es decir, en contra del uso de baptanes ambulatoriamente, es decir, que la urea es la alternativa mejor que tenemos hoy en día. Vale. Yo recuerdo cuando empezamos con este tema, que ya fue allí por el 2013, ¿no? O 2014, o quizás fue un poco... Bueno, el caso es que teníamos la disyuntiva en al principio, ¿no? De usar baptanes y usar el tratamiento con urea. Yo usé baptanes en algunos pacientes al principio. Es más, digamos, la publicación más grande de baptanes de recogida de pacientes con insuficiencia cardíaca y tratamiento con baptanes yo creo que es la española, ¿no? De la cual aportamos casos en nuestro hospital. Hubo un momento en que estábamos entre usa baptanes, usamos urea. En el momento que que nos decantábamos por la urea, bueno, las farmacéuticas es que ya no nos preguntaban nada más. Usad toda la que necesitéis porque, digamos, el tema que ya no se plantee, que ya no uses baptanes y uses este fármaco y además cuando ven ellos lo que resuelven, a nosotros ahora es que ya no nos cuestionan el tema, ¿no? El tema de la urea ahora nosotros lo cruzamos siempre a farmacia, aunque sea por vía ambulatoria, ¿no? Se la sirve el hospital porque para fuera
le resulta mucho más caro al paciente, ¿no? Entonces se la suministra al hospital y nunca ponen ni una queja en este sentido, ¿no? Han aprendido que es un fármaco muy útil. Podéis utilizar los datos que os damos en nuestro estudio y yo creo que a nivel de Galicia la estamos utilizando de forma sistemática y yo creo que no tengo comentario de ninguna farmacia hospitalaria que le plantee el problema del uso a ningún médico. Además, es un fármaco con relativamente bajo coste comparado con los bactantes, es decir, que es lo que más le importa a la farmacia, que sea seguro, eficaz y de bajo coste, es decir, que la urea cumple todos los requisitos, es decir, no va a haber ningún problema. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de otro asistente. Nos pregunta hasta qué filtrados glomerulares la urea es segura sin monitoreo específico. Por encima de filtrados de 30 se puede utilizar como en la práctica clínica habitual, no hay que hacer ningún tipo de precaución. En filtrados menor de 30 se puede utilizar, pero hay que ir más despacio. Es decir, todo también depende de la profundidad de la hiponatremia. Es decir, bueno, en filtrados menores de 30 yo recomendaría empezar por un sobre, esperar 48 horas, ver cómo evoluciona la anatremia y cómo tolera el fármaco y si es necesario aumentar como máximo hasta 2 sobres, ¿vale? Es decir, no pondría 3 o más sobres de urea, es decir, como mucho 1 o 2. En filtrados menores de 30. Por encima de 30 se puede utilizar sin ningún tipo de limitación. Yo creo que además lo que debes observar es una cosa. Viste los datos que presentó Ángel. No hay deterioro de la función renal con urea. Puedes ver que sube la uremia y que la sube un 40 o un 50% más. Y ahí es donde puede estar el problema, que se te dé una situación de uremia, de encefalopatía urémica. Es decir, si partes de cifras muy altas de urea, vas a subir un 40% más y puedes entrar en una situación de uremia. Pero la función renal nosotros no hemos visto que se deteriorara porque midiendo el filtrado, ¿no? Mirando el filtrado tanto por EPI como GRD, que fue la que calculamos nosotros, como viendo la creatinina de estos pacientes, lo que ves es que mejora la creatinina, bueno, y secundariamente, lógicamente, mejora el filtrado. No hemos visto que ningún paciente empeorara la función renal. Es la urea la que te puede condicionar, el aumento de la urea. Entonces es lo que tienes que vigilar y sí, un poco atento, pero no deteriora la función renal. Muy bien. Nos pregunta también otro espectador si habría que hacer alguna corrección en la dieta cuando administremos urea como tratamiento. A diferencia de los bactanes, que tiene que haber acceso libre al agua, en el caso de tratamiento con urea, lo que recomendamos es seguir manteniendo la restricción hídrica, pero ya no tan estricta, puede ser un poco más relajada. Entonces sería restricción hídrica más urea. No hace falta acceso libre al agua como en el caso de los bactanes. Bueno. A ver, que tenemos más, alguna pregunta más en el chat. Dice, nos pregunta también otro espectador, ¿qué media de corrección del sodio habéis obtenido con las dosis que empleáis? ¿No habéis usado dosis superiores a 30 miligramos día? Si sí, lo habéis hecho, ¿qué porcentaje? Generalmente usamos 1 o 2 sobres de urea al día, que viene siendo entre 15 y 30 gramos. Como mucho hemos llegado a usar 3 sobres al día. Es decir, de ahí no solemos pasar. De más de un sobre de urea cada 8 horas no tenemos experiencia de usar dosis más altas, porque tampoco suele ser necesario. Vale. También yo creo que esta ya va a ser la última porque estamos ya fuera de tiempo. Nos preguntan también si existe algún valor concreto de uremia en sangre para contraindicar el tratamiento con urea oral en este tipo de pacientes. No se te escuchó bien. El nivel de urea. Yo entendí, dijo que sí, algún valor. Hay que tener precaución. Bueno, es decir, en hepatopatía Child-C, que tenga un paciente antecedentes de encefalopatía hepática, yo ya no me lo plantearía independientemente de la cifra de uremia. En pacientes con insuficiencia renal,
pues niveles de uremia por encima de 150, cercanos a 200. Sería lo que, cuando me plantearía no utilizar la urea. Yo creo que una cifra de por debajo de 200, por debajo casi de 200. Date cuenta que vas a subir échale de media un 50% la urea, la uremia. Si partes de una de 150, pues te va a subir hasta 200 y pico. 200 y pico, es raro que se produzca una situación de uremia, de encefalopatía urémica. Sí que cuando te suben mucho de esas cifras, te aproximas a 300, lo puedes tener. Entonces es un poco cortando entre alrededor de 150, no subir, no pasar. Yo en 200 ya me lo planteo su uso, cuando tienes un paciente con 200 de urea. Sí, el punto de corte más o menos sobre 200 ya basal, no sería bueno añadir urea. De todas formas, la variación de unos pacientes a otros cambia, ¿sabes? Uno te sube más, otro te sube menos, pero cuenta que un 50%, alrededor de un 50%, la uremia te va a subir. O pueden usar urea, pero con mucho más cuidado, es decir, empezar solo con un sobre y aumentar muy lentamente, es decir, y ver cómo tolera el paciente el fármaco. Y tener claro que cuando la suspendes, en 24 horas o así se te resuelve el problema, porque se elimina la urea que estabas dando y se elimina el problema que se te ha creado. Totalmente. Muy bien. Y para terminar, nos ha llegado también esta pregunta, que ¿cada cuánto tiempo realizáis revisiones o mediciones de natremia en pacientes ambulatorios con hiponatremia crónica, tanto por insuficiencia cardíaca o como SIADH? Bueno, SIADH casi os lo comenta el endocrino. Yo le comento la parte de insuficiencia cardíaca. Yo no es con hiponatremia, varía mucho del paciente, ¿no? Y el resto de los fármacos que uses. Y del grado de hiponatremia de la que partes. Entonces, si la hiponatremia es muy marcada, hacer revisiones a lo mejor cada 15 días, si has puesto una dosis alta. Estamos hablando de pacientes ambulatorios, que lógicamente, si es cuando está hospitalizado, las revisiones, las analíticas, las monitorizaciones son más frecuentes. Pero no tienes que hacer una determinación rápida por el miedo de una hipercorrección. Con la urea no hemos encontrado ese problema. Es decir, si estás pensando, como con los baptanes, hacer controles al cabo de 6 horas, al cabo de tal, una vez que lo ha introducido para evitar la hipercorrección, con esto no vas a tener problema. Y por vía ambulatoria yo hago las determinaciones al cabo de a lo mejor 2 semanas. Hospitalizados, las haces antes, pero más bien un poco dentro de lo que es analítica un poco más general y no porque vayas a pensar que se te va a producir una hipercorrección. Y no sé, exactamente, en el SIADH generalmente, bueno, también depende del nivel, de la profundidad de la hiponatremia. Si es una hiponatremia grave, pues que controla a los 15 días. Si es una hiponatremia moderada leve, pues al mes o a los 3 meses. Yo digo que es un fármaco totalmente seguro y que no hay riesgo de sobrecorrección. Es decir, el único riesgo es que nos quedemos un poco cortos y que haya que aumentar la dosis. ¿Vale? Muy bien, pues yo creo que hemos contestado prácticamente todas las preguntas que nos han lanzado al chat. Damos por terminada la sesión. Agradeceros una vez más vuestra colaboración y participación. Hemos tenido 107 asistentes. Yo creo que ha sido una sesión muy interesante. Y nada, agradeceros vuestro tiempo también a los asistentes en participar en nuestra webinar y os esperamos en la próxima. Un saludo y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego.